Bien, empezamos. Buenas tardes. Hola a todos quienes pueden estar acá hoy. Hola a Laura, Patricia, Daniela, Janine, María Eugenia. Bienvenidas todas. Creo que se va sumando más gente. Así que bueno, vamos a partir igual hoy em, con esta charla de la serie que tenemos de Happy Go Lucky. La charla de hoy es sobre Homo Emotionalis, el poder de las personas en la era de las emociones. Así que lo primero que vamos a hacer es entender... Presentarnos. No nos vamos a presentar hoy día. Sí, bueno. Bueno, empecemos entonces. Yo empiezo por mi partner acá, es Alejandro Gelfand. Él es coach de vida, fundador de Piensa Positivo y también fundador de la Universidad de la Felicidad. Él se formó en la Escuela Italiana de Life and Corporate Coaching y nos acompañaría acá con toda su experiencia, con sus más de 10 años de coaching, más de 5.000 alumnos, nos acompaña hoy. Y con Cristina Mardones, psicóloga clínica, con máster en Alemania, en Austria, en España, pero por sobre todo con capacidades de percibir la realidad que son francamente extraterrestres, que es algo que no se aprende en ninguna universidad. Ella tiene un don y una capacidad que le vino regalada por todas las cosas lindas que ella es, y ella la usa en favor de la humanidad. Oye, tu presentación fue mucho más entretenida que la mía, voy a practicar la mía. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hablar de cómo nuestro poder está en emitir las emociones apropiadas para nosotros y para los otros. El poder de las emociones. Sí. Así que lo primero es entender qué es esto. Yo aparezco y desaparezco. ¿Qué es esto de el Homo Emotionalis? ¿Qué es para ti esto? Ay, amor, córrete un poquito para adelante. A ver. Ahí. Ahí. Eso. Ahí. Ahí lo desaparezco. Muy bien, ya. Ahí. Ahí. Perfecto. Ok, Ya. entonces, ¿qué es el Homo Emotionalis para ti? El ego emocionalis es la primordial, principal y medular característica de nuestra especie. Nuestra especie, lo esencial, lo más característico y lo fundamental en nuestra especie son las emociones. Las emociones es la característica que a nuestra especie le permite la sobrevivencia. Si a nosotros, por algún mecanismo mágico o evolutivo, nos extirparan las emociones, moriríamos. Físicamente falleceríamos, seríamos un cadáver. Toda la humanidad fallecería si las emociones nos fuesen quitadas, porque no tendríamos el ánima para poder ejercer nuestra función dentro del medio ambiente. No desearíamos comer, no desearíamos reproducirnos, no desearíamos respirar, no desearíamos guarecernos de la intemperie, y simplemente moriríamos en cosa de días. Las emociones son la principal característica que nos permite estar conectados con la realidad. Claro. Quizás no es a nivel de emociones aún, pero a nivel de sistema nervioso, uno de los animales que más ha durado en todas las eras es la medusa. Y la medusa tiene simplemente un sistema nervioso muy, muy básico. Es básicamente puro sistema nervioso su estructura. Y nos enseña también que lo esencial es eso, ¿no? El sentir por sobre el pensar. Eso nos demuestra los procesos evolutivos. Entonces también el Homo Emotionalis sería como un nivel evolutivo que nosotros logramos como seres humanos. Claro, es la estrategia evolutiva que nuestra especie diseñó y desarrolló para, eh, para prevalecer, para no extinguirse. Todas las especies desarrollan, no han desarrollado, desarrollaron estrategias para poder prevalecer, ¿ya? Cada especie tiene una estrategia particular que todos sabemos, ¿no? Las tortugas, el caparazón, los elefantes, la trompa, la hormiga, el tamaño, la capacidad productiva. Nuestra estrategia evolutiva para no perecer como especie fue de emociones, que nos permitió desarrollarnos y no morir. Sí, habla de un estado de conciencia. ¿Querías decir algo? Sí, por eso las emociones son tan importantes para todos. Por eso todo pasa a través de las emociones. A través de nuestras emociones pasan nuestras decisiones, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra capacidad de desarrollarnos, o nuestra capacidad de enfermarnos, ¿no? De no enfermarnos. Todo pasa en nuestra especie a través de las emociones. En la otra especie, los elefantes pasan a través de la trompa. Y en los leones pasa a través de las garras, y en las tortugas pasa a través de la capacidad.
Por eso es que nosotros estamos todo el día conscientes de nuestras emociones. Todo el día uno siempre sabe si uno está feliz, está triste, está entusiasmado, o está angustiado. Uno lo sabe siempre, porque debemos estar conscientes de nuestras emociones, porque esa es nuestra capacidad evolutiva. Hay una tendencia, entonces, cada uno de nosotros a sentir cierto tipo de emociones, y eso es lo que da nuestros temperamentos también. Hay gente que tiende a ser muy iracunda, otra que tiende a ser depresiva, otra que tiende a ser temerosa, y la verdad que eso se da porque, como bien dices tú, nosotros necesitamos sentir emociones. Entonces buscamos esta intensidad emocional a través de canales que vamos aprendiendo, ¿no? Estos circuitos del cerebro que tú has mencionado en tus clases también. Y es súper importante entonces también ser capaces de emitir, como dice la emoción, emitir las emociones que realmente nos favorecen para nuestra evolución y no simplemente lo que sea el canal más fácil, ¿no? Oye, a todo esto se nos olvidó poner en vivo en el YouTube. ¿Ah? Sí, Sí. nos fuimos en la volada por estar tan emocionados por este chile, pero no importa, después yo lo voy a bajar en un archivo y lo voy a subir al canal de YouTube. Ok, bueno. Es importante esto que dice la Cristina acerca de emitir, ¿ah? Porque se nos olvida que emociones es de emitir. ¿Ah? Emitir significa transmitir, crear para que el medio ambiente se conecte con nosotros a través de nuestras emociones. Las emociones de nada sirven si no se emiten. Por eso siempre la gente dice, expresa tus emociones. ¿Ah? Expresar las emociones es tan importante porque es la función primordial de las emociones. Son para estar conectados con el medio ambiente de una manera que sea favorable para nosotros en ese momento, en ese contexto, en esa circunstancia. Y por eso las emociones se llaman emociones, porque son algo que se emite, se transmite. Que también moviliza, ¿no? Se entiende en inglés también emotion. Claro. Por ejemplo, en inglés, las películas se llaman emotion pictures, ¿okay? Son fotos en movimiento. Las emociones son el movimiento que nosotros, con el cual nos intercalamos con el medio ambiente. Las emociones son lo que nos indica qué debemos hacer frente al medio ambiente. Son impulsos para la acción. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos una cierta emoción, las emociones no sirven para estar emocionados. La emoción no sirve para estar contento, no sirve para estar angustiado. La emoción sirve para que te den ganas de hacer algo cuando tienes esa emoción. Son impulsos para un cierto tipo de comportamiento frente a ese medio ambiente. Hay un medio ambiente que te expone a una cierta situación y entonces uno produce una emoción para emitir un comportamiento, para adaptarse a ese medio ambiente de la mejor manera posible, cosa de que uno tenga la mejor experiencia posible frente a esos estímulos específicos. Pareciendo desaparecido. Como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, me va a sentar más ahí, ya. Entre paréntesis, vamos a innovar un poco en esta charla, Alejandro. Vamos a dar espacio para preguntas también al final, así que los invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat y vamos a irlas atendiendo poco a poco. Entonces, tomar esto de qué importante tú estás diciendo de que se pueden emitir las emociones. La pregunta clave es, ¿cómo nosotros podemos elegir qué emisión de emociones realizamos? Ahí está. Lo que pasa es que las emociones primordiales, miren, de las 6 emociones básicas, 5 son dolorosas. Y eso es porque las emociones dolorosas fueron las primeras emisiones adaptativas de sobrevivencia frente al medio ambiente. Las emociones dolorosas, que antes se llamaban emociones negativas, pero en realidad son emociones protectivas, son el 85% de las emociones que nuestra especie diseñó para adaptarse al medio ambiente y no perecer en el intento. ¿Qué significa esto? Que nosotros no teníamos capacidad de sobrevivencia frente al medio ambiente. No teníamos caparazón, alas, coraza, qué sé yo. ¿Qué inventamos para no perecer? Las emociones, para defendernos de un medio ambiente que era hostil. Pero eso ya se acabó, ya terminó. Después de la revolución industrial, que viene una era de abundancia, uno no se da cuenta ahora porque se dan las cosas por sentado, pero esto de hacer así y tener agua potable nos tomó 1 millón de años.
Esto de hacer clic y tener luz nos tomó 1.000.000 de años. Y lo tenemos hace 100 años, 50 años. Hay gente que todavía no lo tiene siquiera. Entonces, vivimos en un medio ambiente que es amigable. Vais con un pedazo de plástico a un lugar y sacáis toda la comida que queráis. Eso no existía hace 50 años. Uno lo da por sentado ahora, pero en realidad es un milagro. Entonces, todas las emociones que habíamos desarrollado adaptativas al medio ambiente ya no sirven, están totalmente obsoletas. El medio ambiente cambió y el cuerpo no cambió. Entonces, como dice la Cristina, frente a un medio ambiente, el instinto del cuerpo es emitir 85% de las veces emociones dolorosas para adaptarse con emociones protectivas para que el medio ambiente no te perjudique. Si uno le cree a esas emociones, uno va a andar todo el día enojado, angustiado, triste, malhumorado, porque esa es la estrategia evolutiva que tuvo nuestra especie, ¿ya? ¿Ustedes creen que ¿cómo se llama? Los neandertales andaban felices y contentos y silbando los Beatles? No creo, ¿ya? Sí. Yo creo que es clave elegir el tipo de emociones o lograr eso a través de la autoobservación. Primero que todo, ser capaces de notar en el día a día qué estamos sintiendo, o primero que todo, a qué somos más propensos a emitir. No creerle a las emociones que uno tiene espontáneamente, porque esas emociones espontáneas están diseñadas por un sistema que ya no sirve. Ahora, en esta época, lo que tenemos que hacer es reflexionar. ¿Cuál es la emoción que más me sirve frente a esta circunstancia? Y emitir esa emoción para adaptarse exitosamente al medio ambiente. Yo le garantizo que si uno hace ese trabajo, las emociones que uno va a emitir para adaptarse exitosamente al medio ambiente van a ser emociones gozosas. En paralelo a eso, es importante también ir cultivando nuestras emociones y nuestra madurez emocional para ir sabiendo cómo reaccionar en las mejores situaciones. Y cuando uno no lo sabe hacer aún, que también es una pregunta muy habitual, ¿qué pasa cuando aún yo no sé controlar mis emociones, no sé cómo comportarme de cierta manera? Bueno, Uno tiene que educarse, pues. Tiene que educarse porque uno no nace sabiendo eso y no te lo enseñan en el colegio tampoco, ni te lo enseñan en ingeniería comercial tampoco, ni en leyes, ni en medicina. mi maestro de Cábala, el maestro Albert Goslan, él nos recomienda, si en un principio nosotros sabemos cómo, pero sabemos que no está bien, es comernos las emociones, resistir y no actuar acorde a esas emociones. Sí. Las emociones como son estímulos para la acción, cuando uno venga y siente una emoción dolorosa, no le crea, es un engaño. Y otra clave es estudiar la emoción deseada. Por ejemplo, si ustedes quieren sentirse más felices, estudiar de felicidad, sentir alegría, pasión, o si quieren sentir gozo. Si uno las estudia, esa información se va incorporando inconscientemente en uno y se va practicando el día a día de manera más sencilla. Esas son como claves para empezar a emitir estas emociones, ¿cierto? Y bueno, también podemos encontrar emociones que frente a algunos contextos son emociones altruistas y emociones que son egoístas. ¿Tú cuáles crees que son las emociones altruistas? Las emociones en que uno mejora la vida de los demás. Ejemplo. Por ejemplo, una emoción en que otra persona se sienta amada, se sienta considerada, se sienta escuchada, se sienta valorada, se sienta validada. Sí, yo comparto eso contigo, que benefician a otros. Y eso significa de que a veces una emoción altruista no necesariamente es ser siempre, digamos, comportarse como en felicidad. A veces es necesario demostrar enojo, por ejemplo, a nuestros hijos. El ser capaz de responder al menos con un enojo, digamos, fingido, para... El cara de enojado. Claro, el cara de enojado para poder transmitir de que no... Que hay un riesgo, un peligro. Exacto. Claro, porque las emociones dolorosas surgen frente a un peligro. Entonces, cuando los niños no saben que algunas cosas son peligrosas, uno puede asociar el enojo con el peligro y así usar esa estrategia tan neandertalesca
para poder salvarlos del peligro, que es el propósito de la emoción dolorosa. Claro, y tener injerencia en la crianza de tus hijos, o incluso en liderazgo, puestos de liderazgo que podamos tener en la sociedad. A veces es necesario ponerse serio. Lo que decimos con esto es que no es la idea caer en la condescendencia, ceder en todo y mantenernos como siempre happy, sino el ser capaz de responder asertivamente con las emociones que sean más adecuadas para ese contexto. Entonces, ¿qué serían para ti, Alejandro, las emociones egoístas? Son las emociones en que uno se siente víctima y desea que el mundo te compense. Ujú, El mundo me hizo daño y me debe, ujú, sí. porque ellos son tontos y yo soy inteligente, y ellos son feos y yo soy lindo, y ellos son malvados y yo soy buena persona. Yo lo leo como cuando caemos en el capricho de apegarnos a cierta emoción. Hay que recordar de que toda emoción genera adicción. Entonces puede ser una trampa muy poderosa apegarse solo a cierta emoción. Hoy en día se sabe que existen más de 270 emociones. Hay un trabajo muy lindo, un autor español, que podemos dejar el link, que se llama El universo de las emociones, y él hizo las constelaciones de las emociones, ubicándolas por grupo, un trabajo muy dedicado, y que por supuesto debería estar en constante expansión, porque las emociones son ilimitadas, hay un infinito de emociones, pero que nosotros conozcamos solo 270. Entonces, importante ir diversificando y no quedarse con las que solo conocemos. Por eso es importante ir educándose en estos temas. Eh, entonces, respecto a la educación y a la madurez emocional, ¿qué beneficios ves tú de una persona emocionalmente madura? Bueno, primero habría que definir qué es lo que es la madurez emocional, ¿ya? Ujú, Siempre a uno le va mejor cuando uno está adaptado a las circunstancias y al medio ambiente de una manera horizontal. Por ejemplo, los niños, un grupo de niños de 7 años, por ejemplo, ya que están jugando, si uno de esos niños se comporta como un hombre de 40 años frente a ese grupo lo va a rechazar y el niño no va a poder adaptarse en ese grupo eh, porque va a parecer algo anómalo. Y ese niño lo va a pasar mal y el grupo lo va a pasar mal. Lo mismo ocurre cuando una persona de 40 años se comporta como una de 16. El grupo lo rechaza porque ahí intuye que hay algo anómalo y esa persona no es capaz de incorporarse, relacionarse con los demás de una manera eficaz para todos y viene rechazada y excluida. ujú, Entonces la madurez emocional significa que uno sea capaz de relacionarse con los demás de una manera que sea eficaz y adecuada, asertiva, para que todos puedan beneficiarse de esa relación. ujú. Cuando hay aspectos que impiden eso, se habla que las personas son emocionalmente inmaduras. Mm. ¿Y qué pasa entonces cuando una persona logra ser madura emocionalmente? Primero que nada, consigue la serenidad y la paz, consigue que los demás lo, lo, se quieran acercar a él, que confíen en él y consigue relaciones exitosas en el trabajo, en la familia, en los amigos, en el banco, en el equipo de baby fútbol. Y entonces, al volverse, ¿cómo se dice?, coherente con el medio ambiente, consigue un éxito que se traduce en que esa persona va a dejar de tener emociones dolorosas. Las emociones dolorosas surgen como un estímulo frente a una inadaptación al medio ambiente. Cuando está adaptado correctamente, entonces se elimina eso. Y hay que tener cuidado con esto porque adaptarse no significa no cambiar el medio ambiente. Adaptarse no es ceder y concederse. Adaptarse también es transformar tu entorno. Yo lo leo muy similar a ti. Yo creo de que cuando uno logra ese nivel de madurez emocional, logra un balance que te permite conocer ya estados de felicidad, ojalá lo más permanente posible, y también te permite expandir tu potencial de creación de tu realidad y por ende de injerencia en el resto, y con ello modificar la realidad.
Creo que esa es la gran ganancia de una madurez emocional y de cultivarte emocionalmente, que las cosas te resbalen cuando sea necesaria, que sepas ingerir de una manera asertiva, que sepas vivir en el fondo, ¿no? A veces se nos hace difícil aprender a vivir. Siempre la interacción con el medio ambiente cambia el medio ambiente, pero hay que ver cómo lo cambia, porque lo cambia de acuerdo a cómo uno se relaciona con él. Si yo vengo en un grupo y estoy enojado, los critico, los juzgo, les digo que son todos unos idiotas, ese grupo también cambia. Entonces, relacionarse con el medio ambiente siempre cambia el medio ambiente. La observación cambia el objeto observado, es un principio fundamental de la física. Entonces, cómo uno está mirando el mundo, cambia el mundo. La gente que dice, no, el mundo está súper malo, la gente está súper mala, está la escoba, la gente... Esa gente es el problema. Esa gente está creando la situación que observa con el juicio negativo por el solo hecho de observarlo así. Ellos son uno de esas personas que están causando eso. Entonces, lo que hay que hacer es relacionarse con el medio ambiente siendo la persona que uno quisiera ver en ese grupo. Mm. Bueno, no solo en tema de la física, esto de que el observador influye en lo observado, en la sociología también, en la psicología también, en la biología también es súper aceptado de que todo ente que sea parte de un sistema influye en él, lo quiera o no, pasiva o activamente, uno elige cómo, entonces, qué mejor forma que ser una buena caja de resonancia en todo lo que se pueda hacer. ¿Y cómo nosotros podemos persistir en esta intención de emitir las mejores emociones para nosotros y para el resto? ¿Qué significa persistir? Persistir es ser constante en una Ser posición. perseverante en eso. Ujú, Bueno, mira, lo que pasa es que las emociones gozosas no son naturales ni espontáneas. ujú, Son una elección que uno debe hacer conscientemente con un cierto esfuerzo. Hay que intencionarlas, ujú, porque la espontaneidad en nuestra especie es el miedo. ujú, El miedo es la emoción primordial y espontánea que tiene nuestra especie. Estar enojado o tener rabia son las emociones espontáneas de nuestra especie. ¿Ah? ¿Has visto un gorila agradeciéndole al universo? No, ¿verdad? Parece que no. ¿Me entendés? Porque en nuestra especie de simios, esa es la emoción primordial porque permite la sobrevivencia. La gratitud, la bondad, la generosidad, no son emociones adaptativas al medio ambiente hostil. Son emociones que, o sea, si el neandertal y salía de la cueva, en la mañana decía, "Oh, este tigre es tan lindo, estoy seguro que no me va a comer", y luego se moría, ¿ya? Entonces aprendimos que las emociones dolorosas eran eh, primordiales, pero eso ya se terminó después de la revolución industrial. Mm, Entonces, lo que tenemos que hacer es estar consciente de nosotros mismos todo el tiempo, intencionando las emociones adrede, de una manera a través de la voluntad, porque no nace espontáneamente ese comportamiento. Comportamiento espontáneo es, son todos unos idiotas, ese tipo de espontáneos que son del el cerebro reptiliano. mm. Sí, yo eso agregaría lo que muchas fuentes de sabiduría sugieren, que es elegir la segunda intención. Espontáneamente, como tú dices, podemos tener emociones que quizás no sean las más asertivas para el momento, las más apropiadas, las que no beneficien a nosotros ni a otros, pero es súper importante detenerse un momento, detenerse incluso días, si es que es necesario, por ejemplo, frente a la ira, y ser capaces de sentir por segunda vez la situación de forma que podamos ver una forma más madura de actuar frente a ella y reaccionar de la mejor forma para todos. Y esto está muy vinculado también a lo que señalo de nuevo, muchas fuentes de sabiduría lo dicen, es posicionar al alma por sobre el cuerpo. El cuerpo nos invita muchas veces a reaccionar de formas que no son las más apropiadas ni para nosotros ni para otros. Por ejemplo, comer compulsivamente, las adicciones o cometer errores, etcétera. Pero si nosotros permitiéramos de que el alma, este nivel, digamos, más elevado de nosotros, ingiriera más en nuestras decisiones y por ende en nuestras emociones,
quizás seríamos más asertivos. Y una forma de entrenar eso, fíjate, un ejemplo de eso es el ayuno. ¿Por qué? Cuando nosotros ayunamos, ya sea mediodía o un día completo, de estos sistemas de ayuno intermitente, permiten que poco a poco vaya cediendo más nuestra capacidad de decisión consciente por sobre esta estimulación del cuerpo de comer, porque a veces uno come por ocio, porque necesita matar el tiempo o desaparecer. Ahí sí. Menos mal. Porque uno come a veces por la mera costumbre, que a cierta hora uno lo hace, o porque come socialmente, etc. Entonces, cuando tú logras educarte, restringirte y resistir en un impulso tan cotidiano como la comida, empiezas a educar al cuerpo que el que manda eres tú, es tu alma, no es él. Un animalito no puede ayunar, no es capaz de hacerlo, es imposible. Aunque pudiera pensar en eso, su instinto prevalecería por sobre su voluntad. Eh, y, eh, y eso nos convierte a nosotros en seres privilegiados porque tenemos la oportunidad de elegir. Todos los demás seres vivos no pueden elegir nada. Los árboles no pueden elegir, las bacterias no pueden elegir, los gatitos no pueden elegir. Ningún otro ser vivo puede elegir nada. Todos sus comportamientos son 100% direccionados por su cuerpo. Y eso nos convierte a nosotros en seres autoconscientes con capacidad de elegir. Y esa característica única entre todas las especies vivas no es algo que es indiferente. Es algo que es un poder muy, muy, muy grande. Y ese poder, como todo poder, hay que usarlo sabiamente para lo que está diseñado. Y está diseñado para que podamos elegir, para que podamos crear, para que podamos cambiar, para que podamos colaborar, construir, cambiar el medio ambiente, ser altruistas. ¿Ah? Los animalitos no son capaces de ser altruistas tampoco, ¿ok? Porque ese es un comportamiento antinatural. Quizás el punto de encuentro entre distintos más fuentes de sabiduría, disciplinas, etcétera, es que el ser humano es el único ser con la capacidad de cambiar su destino, de crear y de ingerir directamente en lo que quiere para sí y para otros. Entonces, en ese aspecto yo comparto contigo. Okay. Hay también un atributo del ser humano, en algunos sí, en otros no, pero que ayuda mucho también a esta madurez y a ser capaz de ser este homo emocionalis, que es la humildad. ¿Tú qué rol crees que tiene la humildad en todo esto? Es una capacidad de autogobierno. La humildad es una capacidad de autogobierno porque en la humildad está completamente ausente el miedo, que es la emoción primordial. En la humildad es un gesto de no tengo miedo. Y no solamente no tengo miedo, tampoco tengo resistencia a ser amado, que también a mucha gente le cuesta ser amada. En la humildad no hay resistencia a ser amado. Y son dos características de lo que estamos diciendo recién, que es la capacidad de la autoconciencia, del autogobierno, de la autoobservación, en una forma de autodominio muy evidente. Yo a la humildad la veo como que nosotros somos un tubo por donde traspasa energía. Por ende, nada de lo que realmente nosotros decimos o hacemos es realmente nuestro. Pero nosotros tenemos, este tubo es muy especial porque al mismo tiempo es como una caja de resonancia que emite esa energía de una forma. Entonces quizás nosotros no tengamos el control de la energía que recibamos. Algunas personas dicen que sí, esperemos que sí. Pero todos, todos compartimos la capacidad de elegir cómo resuena esa energía para nosotros y para los otros. Y creo de que la humildad es lo que te regala eso, reconocerse primero como un receptor de energía que elige cómo transmitirla. Pero finalmente nada es como directamente de tu autoría, así lo entiendo yo. Y bueno, también hay otro aspecto que es súper importante en las emociones, que es la vinculación con los otros. ¿Tú qué rol crees que tienen las emociones en la vinculación con los otros? Bueno, yo creo que es la característica primordial de las emociones, es su funcionalidad para formar relaciones de cualquier tipo. Las emociones sirven para formar relaciones pésimas, destructivas, autodestructivas, o para formar relaciones insípidas,
o para formar relaciones extraordinarias. Y entonces la principal función de las emociones es el vehículo para relacionarse con el medio ambiente o con las demás personas. Y también las emociones tienen una característica biológica, en el sentido que cumplen una función de sanación o enfermedad en el cuerpo. Y entonces, si bien uno dijera, no, ¿para qué andar tan contentos si son todos unos idiotas? Para que no te muráis, idiota. ¿Ya? Entonces, si uno no está tan convencido de que ser una persona amable y feliz y andar contento es necesario porque nadie se lo merece, uno se lo merece. Las emociones, los neuropéptidos gozosos, la serotonina, la endorfina, la oxitocina, qué sé yo, la dopamina, son químicos que sanan las células de nuestros órganos. Entonces, si es que ya no te interesa mucho lo demás, por lo menos interesa por ti mismo, y por último, estás tú feliz para que no tengáis dolor de guata, dolor de espalda, dolor de cabeza o lo que sea. Sí, a nivel fisiológico es súper interesante eso, las emociones gozosas, como tú dices, asociadas a estos neuropéptidos, son capaces de estirar el ADN. Y cuando nosotros somos capaces de estirar el ADN, nos mantenemos más jóvenes, más vitales, menos enfermedades, los telómeros se mantienen activos. Y cuando no, cuando estamos enojados, tristes o asustados, los telómeros del ADN se acortan y por ende nuestra vida también se acorta. Nos avejentamos, nos O nos arrugamos. rejuvenecemos. Los telómeros son en la parte del ADN que promueve la vida o la muerte. Claro. Y por eso mismo también hay relaciones que pueden florecernos o marchitarnos. Va en la misma línea por las emociones que sentimos. Yo creo que este punto del vínculo es tan clave porque vivimos en una era de movimientos emocionales en todo. De hecho, cuando he estudiado, ponte tú, los modelos de negocios, lo primero que se nos pide es de que nos centremos en los movimientos emocionales que generamos en las personas. Si tú vas a instalar un café al lado de un estadio, ¿qué movimiento emocional va a estar vinculado con eso? Y todo se mueve así, tú sabes, pues el marketing, todo está súper vinculado entonces a las emociones que nosotros podamos generar, al trabajo que nosotros hagamos, a los roles que tomemos en la sociedad. Y por eso hay que ser súper consciente de qué emociones están detrás de los vínculos que vamos generando, laboral o personalmente. Al final, creo que todo cae en lo mismo. Así que la principal lección que queremos entregar es de que nos eduquemos, que nos autoobservemos y que también seamos capaces de emitir las mejores emociones para nosotros y para otros, para que finalmente reinemos nuestras vidas y logramos la vida que realmente queremos tener. ¿Te agregarías algo a eso? La educación emocional es nuestra primordial tarea en estos tiempos. Es mucho más importante que aprender cualquier otra cosa, porque es un vehículo que nos permite abrir todos los demás campos. Claro. No sacamos nada con estudiar ingeniería si nuestra intención ingenieril no es de vincularnos a través de la ingeniería con emociones productivas hacia los demás. No sacamos nada con estudiar, qué sé yo, Reiki si es que estás enojado con tus hijos. No sacáis nada con estudiar educación física, no cuidas tu propio físico, amándote a ti mismo a través de la autoestima. Entonces, los invito a todos a estudiar educación emocional. No hay, no hay muchos cursos de educación emocional, no andan así debajo de cada piedra, oh, 14 cursos de educación emocional esta semana, eso no sucede. Lo ignoro la razón por verdadera necesidad de poder hacerlo, solamente que la gente dice, no, que estar haciendo estos cursos de educación emocional, es más importante aprender cómo meter buenas fotos en Instagram, ¿ya? Entonces, la verdad es que las emociones, miren, no sé si ustedes han escuchado acerca ¿saben lo que es el mono 100? El No. mono 100 es un estudio que hizo un japonés en el año 1952 en una isla en Japón, en que estudió un grupo de mandriles
y cómo ellos iban aprendiendo a buscar nuevas fuentes de alimento, a guarecerse de la lluvia, a pescar, a abrir las almejas, qué sé yo. Y él vio lo siguiente, que cuando había un número de monos suficientemente grande que había aprendido algo, esta información se transmitía a otra isla. Los monos no pueden nadar, ¿ah? Los monos no tienen suficiente grasa para flotar en el agua, se hunden y se mueren. Entonces, eh, él vio que el mono 100 es el estudio de los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos son las estructuras en el medio ambiente. ¿Dónde? Oh, me fui, ahí estoy. Los campos morfogenéticos son las estructuras en el medio ambiente que permiten la transmisión de la información, y esto se genera a través de las emociones. Si hay una cantidad de personas que tienen una emoción, una suficientemente grande cantidad de personas que tienen una cierta emoción, esta emoción empieza a plasmar al resto de la sociedad. ¿Ah? Se llama el número crítico. Y entonces, lo que debemos hacer, ¿usted quiere vivir en un mundo mejor? ¿Quiere usted vivir en un planeta en que toda la gente esté feliz, colabore y lo ayuden y lo ayuden a triunfar y le den crédito en el banco y le... Oh, Si no mueves las manos, va a quedarte ahí. gracias. ¿Quiere usted vivir en una sociedad así? ¿Ah? En que la gente le ceda el paso y le dice, ¿cómo, qué te puedo ayudar hoy día? ¿Cómo has estado? ¿Quiere usted vivir en eso? Usted tiene que convertirse en una persona así para que eso ocurra. Si no, es imposible físicamente que logremos ese objetivo que todos queremos. Eh, ¿Quiere usted dejar de sufrir? Deje de sufrir usted primero. ¿Quiere usted vivir en un planeta en que toda la gente sea feliz? Sea feliz usted primero. La colaboración comienza por la autotransformación. Ujú. Bueno, hay estos caminos para educarse emocionalmente y es súper importante, ojalá promoverlo de pequeños. Hay estudios longitudinales, o sea, de largo tiempo, en donde miden cómo están los niños, por ejemplo, de 4 años, cómo logran sociabilizar e intercambiar emociones con otros niños. Y la verdad es que los resultados después, a los 25 años de estas mismas personas, es de que los niños que lograron sociabilizar mejor, mostrar mejor sus emociones, comportamientos altruistas, ellos tuvieron una vida con elementos más exitosos que los niños que no lo lograron a los 4 años. Terminaron sus carreras, llevan una vida apacible, no tienen adicciones, y todo esto se anida desde pequeñito. En cambio, los niños de que tenían dificultades para sociabilizar, para mostrar sus emociones, para tener un intercambio emocional sano, eso repercutía directamente 20 años más tarde, en donde les era muy difícil terminar sus carreras. La mayoría estaba vinculada a algún tipo de adicción, alcohol, drogas, etcétera, y tenían muchos problemas para llevar una vida coherente. Entonces, desde pequeñitos se ve eso. Ahora, no es tarde si somos adultos, hay muchos caminos. Yo agregaría, además de entrenamientos o clases, también está el coaching, si uno quiere algo más personalizado. Ya vale autoobservarse y anotar diariamente qué va sintiendo uno, pero es súper importante ir poniendo a prueba y entrenar esta parte de que quizás no es espontáneamente la mejor área de nosotros, pero sí la más relevante en esta era para hacer la diferencia. Así que vale la pena darse una vuelta de cómo estamos usando este poder que son las emociones. Hay otro aspecto del poderío de las emociones que no hemos conversado, Cristina, hasta este momento, Mm, que son las ondas electromagnéticas mm, que emite el corazón en el momento que uno emociona. sí. El órgano del corazón, que está aquí en el centro del pecho, tiene un campo eléctrico. ¿Ah? Ustedes lo saben porque a muchos quizás le han hecho un electrocardiograma. Un electrocardiograma es un examen que mide el campo eléctrico del corazón, tiene una pila adentro que emite pulsaciones eléctricas. Como todo, como todo campo eléctrico, los campos eléctricos emiten ondas electromagnéticas, que son ondas que se van desde el corazón para afuera, ¿no? Eh, que es exactamente lo mismo que ocurre cuando uno prende una computadora, un teléfono, un televisor. Si uno midiera con esos aparatitos para medir la onda electromagnética, vería que está emitiendo onda electromagnética. Estas ondas electromagnéticas que emite el órgano del corazón salen del corazón en
360 grados, no más, son 720, ya no sé cuánto, para todos lados, ¿ya? ¿Quién es el primero que se impacta con esas ondas electromagnéticas del corazón? Uno mismo. Porque el corazón no es que la emite para adelante, la emite para atrás, para el lado, para arriba, para abajo. Entonces llegan directamente al estómago, llegan directamente a la cabeza, llegan directamente a los pulmones y llegan a la persona que uno tiene enfrente. Pero no solamente el corazón las emite, también las recibe. Y es por eso que uno sabe cuál es la emoción que tiene la otra persona que uno tiene delante, aunque el otro no diga nada, aunque esté en silencio, aunque esté dado vuelta de espalda, uno sabe cuál es la emoción que tiene la otra persona si es que uno tiene un poco de autoobservación y se mira para adentro. Y eso es porque el órgano del corazón tiene esta capacidad de comunicarse con los otros corazones, no en el sentido metafórico, ¿ah? Estoy hablando en el sentido biológico. Se comunica con los otros corazones, y al comunicarse con otros corazones, uno percibe, uno entra en una pieza y el tío dice, oh, que está densa la energía acá, significa que esos Se corta corazones, con tijera. ¿me entendí? Eso significa que el corazón de uno percibió que las ondas electromagnéticas que emiten los corazones de esas personas de esa pieza tienen una frecuencia que uno la percibe con esa emoción. ¿Qué significa esto? Que las emociones que uno emite, o sea, que uno emociona, también permean a los demás. Y estas, como son ondas electromagnéticas, que no tienen masa, atraviesan a las personas, atraviesan las paredes, atraviesan los closets, no sé, todas las cosas. Ya uno puede ver la emoción que tiene el que está en la pieza al lado. Sí. Y eso también afecta a todos los demás seres vivos, porque esas emociones, esas ondas electromagnéticas no son inocuas, son una energía que pasa a través de las células y tiene un efecto residual en el comportamiento biológico de esas células. Nos da lo mismo las emociones que tienen las personas que uno tiene cerca de uno. Las emociones de las personas que uno tiene cerca de uno también te afectan biológicamente, ya, no decir emocionalmente, porque uno inmediatamente, uno está con alguien, uno está con la Cristina, por ejemplo, al tiro tiene una emoción así, oh, bueno, lo estoy pasando bien, ¿ya? Pero también te afecta desde el punto de vista biológico, eso es muy importante eso, entonces elegir con quién uno está al lado. Eso también va por donde vives, ¿no? Claro, y también va en tu propio poder. El poder de las emociones también está en afectar a las personas que uno tiene al lado. También está en poder transformar a las personas que uno tiene al lado simplemente sintiendo esa emoción. Si me recuerdas una historia, eh, esto es un nivel ya de maestría espiritual, un maestro que ya pasó otra vida, eh, en esta misma base que tú estás contando, le midieron, no sé si ustedes conocen esos palitos para ver dónde está el agua, eso se llama radiestesia, ¿no? Entonces le midieron con esos palitos su energía del corazón y fueron saliendo, ya, a ver en esta pieza, ya se siente en toda la pieza. Ahora se siente en la otra pieza también, en el departamento entero, en el piso. Salieron del edificio y se seguía sintiendo la resonancia de este maestro. Y quizás eso nos enseña y demuestra que nosotros emitimos una energía y que esta energía puede ser totalmente expansiva y beneficiosa para otros, o puede ser totalmente constrictiva y también constreñir o dificultar nuestros propios proyectos o caminos de vida. Así que no es un juego, y a medida de que nosotros lo vamos desarrollando, vamos beneficiando a otros de esta manera tan sutil hasta acciones concretas que ya todos conocemos de personas que han logrado ese tipo de nivel. Bueno, ahora hay aparatos electrónicos con los cuales se puede medir esto de una manera más certera, Científica. claro, sin palitos, ¿no? Se las venden ahí en los negocios de electrónica, tampoco no es una cosa tan complicada. Sería interesante que uno pudiera medir la propia energía que uno está emitiendo para poder darse cuenta de que es algo muy, muy real, que es una cosa, no es una idea, es algo que existe físicamente, no es solamente un pensamiento. Exacto. Y bueno, ¿te parece si vamos a la fase de preguntas? Aquí vemos que hay comentarios, podemos ver también en el chat. Aquí Catherine nos dice un par de cositas, ¿la leo yo? Léelo.
Lo primero, maravilloso, yo ayuno una vez a la semana y permito que mi cuerpo depure hasta las 12 de la tarde, súper bien. En los ayunos intermitentes, 2 veces a la semana en las mañanas, ayuda entonces a eh, elegir de mejor forma nuestras emociones. También señala, los animales no ayunan, pero solo comen cuando tienen hambre, no por hábito como nosotros. Claro, señalando esto de que el gran desafío del ser humano es lograr dominar el cuerpo y las costumbres y elegir y crear su propio destino. Y el humano es el único animal que come porque es hora de comer, exacto. Hablando de eso, bien, nos queda un ratito. Y también dice Catherine, sí, varillas de radiestesia, las ocupo antes y después de hacer reiki, sonoterapia, para que la gente vea la diferencia por sus propios ojos. Sí, y se ve esa diferencia y los invitamos también a verlo si ustedes quisieran. Aquí a frecuencia y vibración, ciencia física cuántica, 100% comprobada y medida. Exacto. Estamos en esta era en donde se están cruzando la ciencia con los intereses más espirituales y ya podemos concretar y también acordar ciertos puntos de que estamos hablando de lo mismo y que son necesarios ambos puntos de vista. ¿Por ¿Sí? qué tú estás en este camino, Cristina? ¿En este camino de qué? En este camino del desarrollo personal, espiritual y emocional. No veo otra forma de ser. Bueno, pero ¿por qué no veo otra forma de ser? Porque yo creo que por esto mismo, las emociones que me generan son tan trascendentes y satisfactorias que no lo encuentro en otra parte. Exactamente, eso es. El desarrollo emocional produce una felicidad que ningún otro acto puede producir. Y la verdad es que nos volvemos adictos a la felicidad que nos produce el entendimiento, la comprensión, el desarrollo, cambiar la vida de los demás, cambiar nuestro propio destino y ser capaces de doblarle la mano al destino y crear mundos, países, naciones, ideas, grupos maravillosos, es Movimientos. movimientos, verle los ojitos a la gente, que no se puede conseguir con ninguna otra forma están, la vida es muy larga. La vida es muy larga, se pueden hacer millones de cosas, pero es muy corta. Hay que hacerlas hoy. Mm, Gran desafío ese. Ojalá todos nos atrevamos a hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, no sé si a alguien le gustaría agregar alguna pregunta, dejarla en el chat, abrir su micrófono. Estamos súper atentos a eso. La vez pasada no dejamos mucho tiempo para preguntas. Ahí veo que se abre el micrófono de Yanine. Yanine, ¿te gustaría decir algo? Janine es profesora. Chicos, buenas noches, gracias, Buenas noches. gracias por su ponencia. Oye, esto, mira, creo que algo muy duro que me ha sucedido algunas veces, porque naturalmente soy optimista, y vinieron y me dijeron algo así como, no, tu problema es que eres demasiado optimista. Entonces, yo me quedé con esa cosa de que será medio grave que uno sea optimista. Entonces, Janine, mira, el optimismo no tiene contraindicaciones. Siempre el optimismo es algo positivo. El único riesgo, ¿por qué a la gente no le gusta ser optimista? Porque hay un riesgo de frustración. Cuando eres optimista, aumenta el riesgo de frustración, ¿ok? Pero la verdad es que si es que no eres optimista, la frustración está garantizada, porque no vas a intentar hacer cosas que intentaría a través del optimismo, excepto en 3 ocasiones. Hay 3 ocasiones en que el optimismo está desaconsejado. Solamente 3. Entonces, ¿cuáles son? Si eres el contador de una empresa, si tú eres el contador de una empresa, no debes ser optimista. Siempre debes pensar que te va a faltar un 0, el balance no va a cuadrar, o no va a poder hacer algo, porque esa es la manera de hacer bien tu trabajo. La segunda es si es que eres un piloto aéreo, un piloto de aviones comerciales. No debes ser optimista, no debes decir, si con la mitad del estanque llegamos igual, nomás nos tiramos con el vuelito, total, ¿qué importa? Muy peligroso. Y la tercera es si quieres poner el gorro a tu pareja. Si quieres ser infiel a tu pareja, tampoco debes ser optimista, porque eso es un riesgo muy grande. ¿Okay? Entonces,
Solamente en esas 3 ocasiones el optimismo está desaconsejado. En todas las demás ocasiones, el optimismo es algo que favorece el éxito y el resultado de lo que estás pretendiendo hacer, siempre y cuando hayas excluido de tu vida la frustración o la idea del fracaso, como vimos en la clase 9 ya. Mm. A mí me recuerda la charla anterior de Happy Go Lucky, la gente feliz tiene más suerte. Hablamos un poquito de eso, Janine, y hablamos de lo que dicen los científicos sobre si es cierto esto de que la gente feliz tiene más suerte. Ellos señalan de que per se no es así. La gente, digamos, feliz o optimista, no les va bien en la vida simplemente por esto, sino por una una madurez emocional, un cultivo de la madurez emocional constante. Entonces, no es simplemente el ser a ciegas optimista, es el ir cultivando también tu madurez, tu estado de conciencia para que vaya en resonancia con esto. ¿Sí? Yo creo que ese es como el peligro, como lo que señala Alejandro, ¿no? De que tú no tomes en consideración otros aspectos más que solo ser optimista, pero el optimismo sí te da una base para desenvolverte mejor en la vida. ¿Cómo Sí, se sabe gracias. si uno tiene aquí Gracias, Janine. A52S de Sole, a la Sole? ¿Cómo se sabe si uno tiene madurez emocional, Cristina? Bueno, yo creo de que no sería lo apropiado simplemente hacerse uno el examen. Puedes llevar ciertas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de éxito en vinculación con los otros? Cuando nosotros nos vinculamos con los otros, exitoso o desafortunadamente, es uno de los mejores medidores para saber nuestra inteligencia emocional. ¿Ya? Si siempre nos cuesta vincularnos con otros, si tendemos a ser como el animal herido del grupo, si Si a los demás no tendemos les gusta estar contigo, también, por ejemplo, si todos te miran enojado en la calle, si te tratan mal incluso cuando vayas a comprar pan, todas estas cosas hablan de que quizás está pasando algo en ti que sea necesario trabajar. Pero si es todo lo contrario, si tú te das cuenta de que la gente tiende a ser favorable contigo, de que te tienden a salir bien las cosas, de que puedes entrar bien en los grupos, de que te sientes cómoda en grupo. Nosotros somos seres gregarios, los seres humanos, y especialmente nuestra especie, antes del Homo emotionalis, el Homo sapiens, sobrevivió por ser gregario. Entonces, esta estrategia de supervivencia está a la base de que nosotros sepamos vincularnos con otros. Entonces, es súper importante que podamos usar eso a la base. Ahora hay diferentes exámenes que se pueden hacer. Los test de inteligencia emocional son impartidos por psicólogos y también puedes usar otra forma de entrenamiento, de diagnóstico, que es a través del test PIA, ¿cierto? De las también. fortalezas, que son más frecuentes, que también lo puedes trabajar con un coach. Esto que describes tú, Sole, soy autista, entonces a mí me quieren hacer los grupos, es la estrategia que tú estás usando para justificarte no intentarlo. No es una realidad, no es un hecho, es solamente algo que tú te pones por delante para decir, como soy autista, entonces ¿para qué lo voy a intentar? Como me escriben siempre, ¿para qué lo voy a intentar? Es una estrategia de justificarte el hecho de no esforzarte lo suficiente para poder transformarse. Todas las personas pueden cambiar, todas las personas se pueden transformar, todas las personas pueden progresar, Sí. siempre y cuando se esfuercen lo suficiente para obtener resultados. No existe la transformación instantánea, no existe los jugos yuppie de madurez emocional y no existe no poder hacerlo. Pero sí existe esto de, ¿para qué lo voy a intentar si todo me sale mal? ¿Para qué voy a hacerlo si total yo soy así? ¿Ya? Eso no sirve. Eso debería estar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿eh? El derecho al cambio. A veces creemos que tenemos que ser seres estáticos y si yo he sido así toda mi vida, tengo que serlo, pero tenemos derecho desde ahora mismo, al siguiente segundo, ser una mejor versión de nosotros. ¿Quieres decir algo? ¿Solo está prendido tu micrófono? No, es que lo que dice el profe no es que uno no lo intente, sino que uno de repente habla algo y porque no le gustó lo que uno dijo, ya automáticamente te discriminan o te van segregando. Pero solo ese es el rol de la víctima. Ya.
El otro está equivocado porque no me supo juzgar correctamente, yo que soy tan fantástica, maravillosa. Ya, pero a ¿Te das ver, cuenta? pero si te discriminan porque tú dices algo que no le gusta a la mayoría de la gente, ¿cómo se Bueno, llama eso? entonces dijiste algo que no le gusta a la mayoría de la gente, pues esa es O la sea, pero realidad. ¿por qué tengo que decir todo lo que, o sea, aunque sea una mentira, o sea, para caerle bien, es como ser políticamente correcto, una No, cosa no, así. no, 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 no se trata de O eso, sea, no se trata siempre de hay que ser decir lo que mentira. le gusta a todos, No, no, caerle no, no, bien a todos, no, para no. caerle bien y todo, porque así, sí, sí, los chilenos somos así, no es que yo me Si esté le caes poniendo bien a todos, te defensiva. estás equivocando. Sí, a lo Bueno, que me refería con eso es de que una persona madura emocionalmente que se confronta a un grupo puede llegar a influenciar, ingerir y cambiar la opinión del resto si logra transmitir las emociones adecuadas. Entonces, incluso en esos contextos, te juega a favor el estar maduro emocionalmente. Mira, si tú vienes y dices en los grupos, por ejemplo, el Boric es un tal por cual, ¿ya? Y hay gente que te discrimina por eso, significa de que tú lo que hiciste fue no hablar de ti misma. Cuando uno habla de uno mismo y dice, yo me siento así, yo soy así, yo tengo estas limitaciones, jamás te van a discriminar por eso. Mm. Eso es parte súper importante de la comunicación no violenta, igual, ¿eh? Otro capítulo que podríamos hacer en Happy Go Lucky. Siempre tú tienes que hablar de ti misma, Sole. Las personas inteligentes hablan de sí mismas, hablan de lo que sienten, de lo que les pasa, de sus propios procesos, y así nadie te va a juzgar negativamente. Si tú hablas de los demás, sí te pueden juzgar negativamente. ya, pero es que depende, porque depende del contexto, porque si, por ejemplo, uno pertenece a un grupo donde están planeando algo, no sé, un partido político, por ejemplo, que es súper difícil ponerse de acuerdo y todo eso. Entonces ahí uno no puede ser muy autorreferente tampoco, o sea, bueno. No, pues que, Sole, no participes en partidos políticos, no te sirve eso para la vida. Igual Ocúpate de ti, de hacer No, negocios, de amar a tu marido, de desarrollarte tú. ¿Qué te importan los políticos? igual podrías ingerir ahí desde tu punto No, de es que antes yo quería hacer un partido político animalista con otras vista. personas. Ya. Entonces, pero al final siempre me discriminaban por todo, porque pucha, uno decía algo que no le gustaba y ya, listo, eres así o eres así. Ese no es tu camino a ser partidos políticos. Tu No, camino, obvio que no, no, sí. tu camino ¿cuál es? Volverte una líder de dulzura. Mm, Ese es tu camino, Sole. qué difícil. Pero necesario y valioso. Bien, vamos a la última pregunta. Catherine tiene una acá. Cuando existan ciertos grados de TEA, trastorno ¿cuál es el TEA? Se me El olvidó. trastorno, De Asperger, ¿no? sí, son trastornos tipo Asperger. Y o Asperger, según la mirada, ¿se puede lograr madurar las emociones? Eh, yo tengo más experiencia con el Asperger. Creo que déficit atencional, ¿o no? TDA, ese podría ser lo que se refiere. Cuando hay situaciones así, lo que más se trabaja con especialmente niños es la madurez emocional. A reconocerse, gracias, de espectro autista. Ok, cuando uno trabaja con niños con Asperger, lo que más trabajas es de que sean capaces de reconocer sus emociones, haces ejercicios con caritas todos los días, que ellos lo vayan viendo y que luego eso se vaya traspasando al entorno. Así que es lo que más se trabaja. Quizás no lleguen a un nivel de madurez emocional en donde puedan ingerir de una manera asertiva emocionalmente, eh, pero eso no es una limitación. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que hay que mejorar lo malo. Que si tienen entonces limitaciones emocionales los autistas, tenemos que mejorarle las limitaciones emocionales. Que si una persona tiene no sé qué, tenemos que mejorarle eso. ¿Ah? Que si la Sole no la acepta en el grupo, tenemos que que la acepten en el grupo. No hay que mejorar lo malo, hay que mejorar lo bueno. Usted concéntrese en las cualidades que usted tiene y esa desarrollela. No trate de mejorar lo que le falta o lo que usted considera que es una carencia. Concéntrese en la belleza que usted tiene y esa llévela a su máxima expresión. Eso es lo que le va a conseguir una vida extraordinaria. A través de vivir nuestras pasiones, por ejemplo, Por se ejemplo. modifican y generamos estos círculos virtuosos de Exacto. emociones positivas y adictivas. Bueno, Bien. les queremos agradecer a todos por habernos acompañado el día de hoy.
Vamos a estar inventándonos otras charlas con otros temas interesantes. Esto lo vamos a subir al Facebook mañana y a nuestro canal de YouTube también mañana. Y a lo mejor lo subimos al Instagram, no hicimos un Instagram ahora. Y ha sido súper rico poder compartir con ustedes. Veo en sus corazones que ustedes están interesados en hacer este tipo de desarrollo, porque las ondas electromagnéticas que ustedes están emanando con vuestros corazones se transmiten por el Zoom hasta aquí, para que vean todo el espectro gigante que puede abarcar. Hermoso lo que dices. Gracias por estar acá y bueno, nos vemos en otras instancias de Happy Go Lucky. Adiós. Gracias.